Un hombre de 93 años fue sanado de coronavirus en un hospital de Italia. Después de estar un mes internado con un respirador artificial, los médicos al momento de salir le dieron la factura del respirador que había tenido a lo largo de ese mes, y al momento de recibir la factura, el hombre de 93 años, después de haber sido sanado, se puso a llorar. Le preguntaron los médicos y las enfermeras por qué lloraba. Y él decía: por 93 años he recibido respiración gratis, he tenido buena salud, he vivido buena vida. Y me doy cuenta que ha sido totalmente gratuito lo que Dios me ha dado a lo largo de toda mi vida. ¿Cómo es posible que a veces si nosotros pudiéramos cuantificar todo lo que Dios nos ha dado y pudiéramos pensar cuánto le podríamos deber a Dios a lo largo de todos los años que tenemos de vida, sería una cuenta exorbitante? Y yo puedo ver que hasta el día de hoy debemos darnos cuenta de lo que a diario nos da Dios. Mis amados hermanos, Iglesia Jeruel, sea bienvenida el día de hoy que tenemos nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Quiero iniciar y quiero decirles que esta es la segunda parte del estudio que habíamos llevado desde la semana pasada, ¿sí? Que tenía por título Solo recuerda lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y habíamos dicho la semana pasada que la experiencia de estar bajo la nube y pasar a través del mar tenía que ver con la identificación de los hijos de Israel como pueblo, ahora separado de Egipto, pero ahora también bajo la protección del Señor. También dijimos que la experiencia de pasar a través del Mar Rojo simbolizaba el término de la esclavitud de Israel hacia los egipcios, pero también iban a iniciar en nueva vida, y asimismo el bautismo del creyente comunica la idea de que nosotros, a partir del momento que somos bautizados en Cristo, somos separados del pecado y consagrados a Dios. Así que se puede decir que el ser bautizados en Cristo es una marca que nos identifica y nos hace participar de su resurrección. Con todo esto quiero ir directamente a los versos, ¿sí? Y ahí dice de los versos del 1 al 4, quiero retomar todo esto para llegar directamente a nuestro estudio. En la primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, del capítulo 10, y leo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí viene nuestro estudio. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si vemos ustedes, ahí creo que tienen el bosquejo que ya enviamos en el inciso A, habla de una gracia común. ¿Por qué decimos gracia común? Hay una palabra que aparece en los primeros cinco versos, y se puede decir que se repite 5 veces en estos 4 versos. Y al momento de decir, y voy a leer cómo es que habla la escritura, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Saben ustedes qué es lo que está hablando el apóstol Pablo respecto a esto? Y esto mostrando precisamente en un sentido histórico lo que Dios estaba haciendo para todos. Es que sencillamente, sin excepción, independientemente de la condición espiritual que tuviera cada persona, Dios los estaba procurando y los estaba liberando prácticamente de los egipcios. O sea que pudiéramos decir que todo judío que fuera pecador, idólatra, rebelde, adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso, asesino o violador, sencillamente había sido librado de ello y tendría la oportunidad de caminar a lo largo del tiempo
¿sí?, por todo el desierto y buscando o tratar de alcanzar la tierra prometida. Se puede decir que todos los que participaron del Éxodo participaron también bajo la nube y bajo la cobertura de Dios y cruzaron el Mar Rojo, y ellos fueron bautizados en unión con Moisés, comieron de la comida espiritual y también bebieron de la roca espiritual que es mi Señor Jesucristo. Esto habla, vuelvo a repetir, de una gracia común que Dios da a todos los hombres. Y esto sencillamente pudiéramos decir que Dios se reserva en un momento dado el derecho de admisión a la tierra prometida en el caso de Israel, pero también se reserva el derecho de admisión de todo aquel creyente que se pueda decir creyente, pero que pueda anhelar un lugar en el reino de los cielos. Juan 15:16 habla precisamente de la gracia salvadora y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto significa que si Israel caminó por el desierto y Dios le proveyó de alimento y todo lo que necesitaba, pero al final no alcanzó la salvación y muchos de ellos no la alcanzaron, así también te puedo decir que Dios permite que peregrinemos a lo largo de toda nuestra vida sobre la tierra y que Dios nos provea de alimento, nos provea del sustento, nos provea de buena salud, pero al final solo llegarán aquellos que sean escogidos por Dios y que en ellos habite verdaderamente la santidad, que hayan recibido a Jesucristo en su corazón genuinamente y que ellos de forma constante vivan la piedad de mi Señor Jesucristo. Inciso B. Una provisión diaria. Esto habla del maná. Dios en su momento había sacado al pueblo de Israel de Egipto y lo sacó lejos de las provisiones, lejos de los graneros, lejos de todo lo que en un momento dado Egipto ofrecía para cada uno de ellos. Sin embargo, el Señor les había proveído pan del cielo y este pan se llamaba maná. Lo que dice prácticamente en Éxodo 16:15 es que menciona que ahí cuando los judíos veían este pan que llegaba directamente del cielo, ellos decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está llegando? Pero quiero decirte que este maná mantuvo vivos a los israelitas hasta que llegaron a cruzar el río Jordán, donde ellos pudieron comer pan horneado directamente del trigo que crecía en Canaán. Así que se puede decir que Dios los mantuvo vivos a lo largo de todo su peregrinar y tuvo siempre misericordia de ellos. Y yo veo hasta el día de hoy que hay una provisión gigantesca, poderosa de parte del Señor y que nunca va a permitir que sus hijos mendiguen pan. Nunca va a permitir que nosotros padezcamos hambre. Siempre va a haber una provisión de parte del Señor que Él otorga a través de su bendición y de su misericordia, porque Él siempre va a procurar a sus hijos y a aquellos hijos que aman su nombre. Para aquellas personas que verdaderamente han buscado a nuestro Señor Jesucristo, Dios siempre alcanzará su mano poderosa para que nosotros seamos provistos del alimento material como también del alimento espiritual. Así que creo yo que no debemos de preocuparnos con tantas cosas que hasta el día de hoy se siguen diciendo. Yo quiero decirte que tengas paz en tu corazón. El Señor proveerá de cuanto necesitemos. Yo sé que algunos de nosotros andamos con apuros económicos, andamos con apuros a lo mejor de que no tuviéramos algunos que comer, pero ¿sabes qué? Dios es bueno. Y hasta el día de hoy, del cielo vendrá su provisión, como lo ha hecho hasta el día de hoy, y así que Dios siempre va a guardar nuestras vidas. Inciso C. La provisión del agua viva es esta roca de lo que habla el mismo verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Israel tenía una necesidad de tomar agua de forma constante. Y durante esos 40 años que el pueblo viajó por el desierto, Dios les proveyó de agua para todos los hombres y para todo su ganado.
Moisés en un momento dado había golpeado aquella roca en el monte Horeb y Dios le proveyó agua al pueblo y también para sus animales. Después Moisés también golpeó una roca en Cádiz para dar de beber a toda la comunidad, como lo dice en Números 20:11. Pero todos estos incidentes que se dan como ejemplo es para mostrar verdaderamente cómo es que Dios cuidaba constantemente de su pueblo. Y podemos ver a lo largo del tiempo que está inclusive narrado en los Salmos cómo es que Dios partía rocas en el desierto y hacía salir corrientes de las aguas sencillamente para proveer de agua a su pueblo en donde en un desierto no existía nada, ¿sí? Pero Dios en su infinita misericordia proveía lo necesario para ese pueblo escogido que Él amaba. Voy a invitarte a que vayas ahí al Salmo número 78. Y en el Salmo 78 podemos ver en los versos 15 y 16, dice así la Escritura: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Fíjense bien cómo es que nuestro Señor está obrando de forma milagrosa, de forma divina, en pro de aquel pueblo que sabe directamente sus necesidades de cada uno de ellos. O sea que se pudiera decir que Dios en su momento sabe lo que tenemos en mente, sabe perfectamente lo que nos atañe a cada uno de forma personal y de forma familiar. Y lo que Dios en un momento dado desea es que nosotros podamos aprender a depender de Él, que podamos aprender a depender del maná, que podamos aprender a entender que su poder es tan majestuoso, tan grande, tan poderoso, que hasta el día de hoy siempre va a proveer para aquellos que son sus amados hijos. Y en todo esto pudiéramos decir que día a día Dios apagó de alguna forma la sed de cada uno de estos hombres, proveyéndoles las corrientes de las aguas en medio de todo el desierto. Hoy tú puedes tener un desierto en tu vida. Puedes sentirte que no hay nada, que no hay ninguna provisión, que ya tus facultades físicas, tu trabajo se ha mermado por toda la pandemia. Pero también quiero decirte que Dios, hasta el día de hoy, nos da paz a través de su palabra. Nos da consuelo, nos ayuda, nos alienta a poder tener fe. Y en medio de todo esto, verdaderamente pudiéramos considerar que ahí está Dios como el aire que respiramos, que sentimos, que aunque no lo vemos, está ahí. Y Dios está tan cerca de nosotros como tú te puedas acercar de Él a través de la oración, a través de la comunión y a través de la lectura de su maravillosa y bendita palabra. También podemos ver que de forma milagrosa Dios había proveído este alimento espiritual. Así que en todo esto se puede decir que el apóstol Pablo, al momento de traer un momento histórico en todo ello, él hace ver toda esta situación como espiritual, mostrando un acto que había sido totalmente sobrenatural y que quedó registrado en la Escritura para que nosotros pudiéramos tener esa fe que te puede alentar, esa fe que te puede ayudar para ver en medio de lo que no pudiera existir, Dios siempre va a estar ahí proveyéndolo de lo necesario que nosotros y que tu familia pudiera necesitar. Inciso D. La fuente espiritual. ¿Quién es la fuente espiritual? La fuente espiritual es mi Señor y Salvador Jesucristo. Mira, ahí en los versos 3 y 4 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si te das cuenta, la palabra espiritual aparece 3 veces en un sentido figurado, y la comida, la bebida y la roca apuntan a una fuente espiritual, y que a través de su espíritu Dios está enteramente entregado a la tarea de proveer para las necesidades básicas de un pueblo.
que a costa de su rebeldía, ¿sí?, sencillamente Dios tenía de su misericordia y de su amor, trayéndolo siempre a su regazo y proveyéndolo lo necesario para que ellos pudieran seguir subsistiendo a lo largo del camino por todo el desierto. Entonces podemos ver que los elementos que en un momento dado como cristianos nosotros tomamos de la cena del Señor apuntan directamente al significado espiritual de lo que Cristo es para nosotros. Y así también Pablo califica los elementos de la cena del Señor como espirituales y apuntan sencillamente al Salvador como la roca que es mi Señor Jesucristo. Entonces pudiéramos concluir con esto aquí. El alimentarse de una fuente espiritual que es Jesús hará que no tengas hambre, ¿sí?, que no tengas incertidumbre, que estés bien nutrido y fortalecido en medio de cualquier embate, de cualquier cosa que en un momento dado te traiga incertidumbre, te traiga una tragedia, sientas que verdaderamente Dios se ha alejado de ti. Y eso te puedo decir, que si tú lees las Escrituras en estos versos, tú te puedes dar cuenta que verdaderamente no es así. Entonces, se pudiera decir que a través de la lectura de la palabra de Dios, tú y yo seremos saciados del agua viva. Tú y yo tendremos siempre ese cimiento que es la roca de mi Señor Jesucristo, y a través de su palabra tú puedes sentirte edificado y no te debes de preocupar por nada que pueda suceder. Y si bien pudiéramos de estar perfectamente bien apercibidos de lo que está sucediendo, solamente pon en manos del Señor esta situación que sucede y que va a suceder por un tiempo. Solamente tienes que confiar en el Señor. Solamente tienes que estar a sus pies. Solamente tienes que tener fe y fortalecerte a través de la oración, buscando tan solo que Él obre y que arregle todas estas cosas que a nivel mundial están afectando y que hay una incertidumbre en el mundo, y la tienen aquellos que no conocen del Señor Jesucristo, pero tú que lo tienes en tu corazón puedes estar confiado que el Señor hará lo necesario para que tú y yo estemos bien. Por último, quiero decirte que hay en los mismos versos en el Salmo número 78, quisiéramos que fuéramos ahí. En los versos del 17 en adelante, pudiéramos ver que del verso 15 al 16, Dios les había proveído de cuanta agua y cuanto maná había habido a lo largo del desierto y cuanto ellos necesitaron. Pero con todo esto, con sus propios ojos, cerraron su corazón e indignados, incrédulos, cayeron en el error de ser soberbios y no creer que Dios nos iba a llevar a la tierra prometida. Esa fue la causa por la cual muchas personas no alcanzaron la tierra prometida, y muchos que se pueden llamar creyentes el día de la prueba pudiera ser que no alcanzarían el cielo sencillamente por su incredulidad y allegarse a dioses ajenos. Vean ustedes lo que dice el Salmo 78, versos 17 en adelante. Y dice así: pero aún volvieron a pecar contra él. ¿Por qué volvieron a pecar? A pesar de que les había traído aguas, ¿sí? Como dice en el verso 15, les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, dice el verso 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. O sea que no estaban de acuerdo, ¿sí?, con haber recibido el maná que les habían dado. O sea que no estaban de acuerdo con lo que les daban día con día, no estaban de acuerdo de vivir al día, estaban solamente de acuerdo de buscar más y más. No sé si se te haga familiar el ejemplo de que a veces de lo que tenemos renegamos, a veces de lo que tenemos siempre queremos más y más y más, y no estamos precisamente conforme con lo que tenemos. Tú puedes ver que hay personas que no están conformes con la esposa que tienen, no están conformes con el auto que tienen, no están conformes con el trabajo que tienen, no están conformes con nada prácticamente.
Y esto es una falta de contentamiento que muchos hasta el día de hoy siguen tentando al Señor, sintiéndose ellos que merecen más. Y al fin y al cabo te puedo decir que no merecemos nada. Si bien lo único que hemos merecido desde el día que nacemos es el mismo infierno, por incrédulos, por rebeldes, por pecadores, por soberbios, y porque en nuestra condición pecadora, sencillamente, no somos dignos de entrar al reino de los cielos, sino tan solo por la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 19, aquí también en el Salmo 78, y hablaron contra Dios. Miren nada más el descaro que habían tenido estos hombres después que habían recibido la bendición de tener maná en el desierto que les llegaba como fuente divina del cielo, y aún así que brotaba el agua, ¿sí?, de rocas en cuando no existía nada, y aún así que Dios los había escogido como pueblo, aún así hablaban mal del Señor, o sea, murmuraban contra el Dios de los cielos, como aquel que les había dado la vida, ¿sí?, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, todavía cuestionando el poder de Dios, todavía cuestionando lo que Dios pudiera hacer por ellos. Dice el verso 20, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? O sea, todavía cuestionando toda esta circunstancia, decía: ¿será que pueda dar a lo mejor pan dulce? ¿Será que yo le pida otra cosa y que me lo diera? Dios siempre está dispuesto a otorgarnos muchas cosas, pero eso no significa que lo que nosotros pudiéramos pedir también nos lo va a dar de forma inmediata, porque Dios nos da lo que necesitamos, pero no precisamente lo que nosotros de forma caprichosa queremos. Y dice el verso 21, por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el fuego subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Fíjate qué difícil es esto, no confiar en el Dios de los cielos. Es como no confiar y no ver y no palpar con nuestros propios ojos lo que nuestro Dios sigue haciendo por nosotros. Es como hacer a un lado los milagros y decir: esto no es cierto, esto solamente es producto de mi imaginación, es producto de un espejismo. Dios es real y Dios aquí los estaba castigando en una condición de que su falta de fe y su falta de credibilidad hacia el Dios de los cielos los estaba llevando sencillamente a no alcanzar la salvación, como sucedió con muchos que quedaron postrados en el desierto, y como muchos hasta el día de hoy pudieran caer también creyendo que son creyentes y que aman a Dios, por su incredulidad buscando a otros dioses ajenos. Y no hablo de ídolos, hablo del dinero, hablo de las cosas materiales, hablo de la mujer ajena, hablo de los vicios, hablo de las circunstancias pecadoras de los que Dios abomina. Esto sencillamente puede ser que lleve a muchas personas a no alcanzar el cielo a pesar de haber creído en el Dios de los cielos. Y por último, quiero decirte ahí en el inciso E, la roca en el Antiguo Testamento es Jesucristo. ¿Por qué bebían? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así dice el verso número 4. En el Antiguo Testamento la palabra roca aparece con frecuencia como una descripción de Dios. Si vamos ahí a 3 textos, aquí los tengo anotados, ¿sí? No necesitamos que vayas ahí al texto, pero te leo. Jacob declara que Dios es la roca de Israel en Génesis 49, 24. En una segunda instancia, Moisés también lo describe como una roca en Deuteronomio 32, verso 4 y verso 15. El salmista lo llama la roca en el Salmo 18, 31. Y todas estas referencias nos llevan a descubrir y a identificar a Jesucristo como la roca. O sea que se pudiera decir que la palabra roca, que en un momento dado aparece en los salmos, aparece también en el cántico de
de Moisés apuntan directamente a la obra redentora de mi Señor Jesucristo, y que si bien la roca muestra precisamente al Mesías, hoy te puedo decir que para ellos era un buen cimiento que ellos pudieran tener al momento de sembrarse, ¿sí?, en el Salvador, y sembrarse y ceñirse a través de la Escritura. Y hoy nosotros podemos ceñirnos también a través del Señor Jesucristo y también a través de su palabra. Con todo lo anterior, quiero decirte algo, y esto es para concluir. Vemos que Pablo va a conectar un episodio de la historia de Israel con la actual condición de la iglesia de Corinto. Entonces se puede decir que, si bien Jesucristo no era mencionado precisamente como Jesucristo en el desierto, sí se menciona como la roca, aquella roca que iba a ser revelado en el Nuevo Testamento como el Salvador. Y esta roca es la que está presente hoy en su iglesia. Así que se puede decir que Dios en un momento dado había rechazado a los israelitas, que lo provocaron y que en un momento dado les trajo una tragedia tremenda. Y a fin de cuentas, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir en el verso 3 y 4 es que aquí debe de ser una lección para cada uno de nosotros y una advertencia para los corintios, que en un momento dado cualquiera que pudiera caer en la idolatría y en la incredulidad pudieran llevar la misma suerte de estos israelitas. Tú no eres de los corintios y tampoco eres de los israelitas. Eres un creyente en la persona de mi Señor Jesucristo. Y te puedo decir que tu fe te puede llevar directamente al cielo, y que hasta el día de hoy puedes, a lo largo de tu tiempo de peregrinar en esta tierra, tú puedes considerar verdaderamente la vida de santidad que tienes que tener delante de mi Señor Jesucristo, para cuando Él te llame a su presencia, por cualquier causa, por accidente, por enfermedad, por edad, por lo que sea, estés preparado para alcanzar el reino de los cielos. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Amén. Padre, Señor mi Dios, exaltado y glorificado seas tú en esta noche, Señor, que nos has permitido el poder escudriñar tu palabra en estos versos de la Escritura. Padre, ayúdanos a entender, a discernir, a obedecer esta palabra tuya, y que tú, Señor, nos desafíes a que podamos llevar una vida de piedad, una vida de credulidad, Señor Dios, a tu palabra, y que tú mismo puedas obrar en nuestro corazón, y que tu Santo Espíritu nos convenza a poder seguir llevando una vida humillada delante de ti. Deseosos estamos de solamente glorificar tu nombre, y que el día que tú nos llames a tu presencia estemos preparados para alcanzar el reino de los cielos, porque así lo designarás tú, Señor, y es nuestro deseo ferviente, y creemos en la promesa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.